Buenas noches, tardes, días, dependiendo desde qué momento o qué lugar llegues a ver este video. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. Esta vez les traemos un encuentro muy especial. Me parece muy especial este encuentro porque es la primera vez que hay personas jóvenes en el canal. Es algo que realmente nos llena de mucha esperanza. Normalmente vemos que en estos entornos políticos y demás siempre hay personas más bien mayores. Así que ver jóvenes en estos espacios sin lugar a dudas nos llena de mucha esperanza y pues le da mucha vida al canal. Muchas gracias chicos y chicas por haber aceptado la invitación y venir al canal a discutir estos temas. Bueno, yo procedo a presentar los invitados. Arriba a la izquierda de sus pantallas tienen a Michael Laman, él es militante del Partido Comunista del Perú. Arriba de mí está Lady Peñalosa, ella es militante del PSUV de Venezuela. Y a mi lado tengo a Carolina Camacho, ella es militante del Partido Comunista de Costa Rica. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, yo quisiera comenzar haciéndoles una pregunta personal, pero no se me vayan a asustar. Es una pregunta muy fácil de responder, pero que va a decir mucho a nivel sociológico y cultural también. La primera pregunta es: ¿qué los motivó a ustedes a militar o a hacer contenido, a la difusión de estas ideas? Así que bueno, les propongo que comencemos así como yo los veo en la pantalla. Comencemos por Michael. Adelante, Michael. Bueno, primeramente, en lo que se refiere a creador de contenido, a mí, en lo personal, ya que mi página de realismo socialista se encarga justamente de ello, es primeramente el arte de la fotografía, que fuera de ello también me encanta, me dedico como hobby a hacer ello, ¿no? Más sobre todo le quise dar porque hay muchas cuentas similares en Instagram y diversas redes sociales que tratan sobre esos temas, pero lo tratan desde un tema nostálgico, un tema simplemente para dar a conocer, no una era que ya no existe, otro sistema, otra sociedad que ya no existe en la actualidad. Sin embargo, para mí es muy importante que el arte de la fotografía sirva también para el arte justamente de lo que es necesario para poder enseñar a las personas cómo fue construyéndose diversos países. Por ejemplo, cómo fue la Revolución Cubana, ¿no? Cómo fue, por ejemplo, también la Revolución Sandinista, en este caso hablando de América. Diversas revoluciones a lo largo del continente, yo creo que el arte de la fotografía juega un papel fundamental. Y por ello mismo, para que la gente se sienta interesada, yo creo que lo fundamental era subir justamente fotografías que tengan una calidad, porque las fotografías de hace 50 años, 60 años, tienen calidad mejor que que muchas cámaras actuales de la era digital. No, entonces yo creo que combinándolo con ello, justamente con un análisis marxista de todo lo demás y también proponiendo diversas otras nociones, ¿no? Otras ideas. Al final todo eso se resume en lo que es mi página. Una página que utiliza el arte de la fotografía, pero con un contenido marxista-leninista, ¿no? A ello es lo que me dio a mí, ¿no? Yo creo que en todo ese aspecto es lo que más me dio a llevar ese rumbo a mi página, porque al principio tenía otro rumbo, ¿no? Pero con el tiempo se fue evolucionando como cada cuenta, creo acá. No, y de ahí a lo de militar, pues yo me hice comunista en el 2016 y pues obviamente ser comunista es darse cuenta que no sirve solamente filosofar en tu casa leyendo libros, sino también es necesario la praxis. Entonces yo me metí a militar en el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, recién oficialmente en el 2019 y ahora mismo yo soy parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no? Y también he estado en otros países viviendo. De hecho, yo solamente estoy acá en Perú momentáneamente porque voy a regresar a Rusia a continuar mis estudios. Y allá en Rusia también he estado con los que son los camaradas del Komsomol, que es la Juventud Comunista del Partido Comunista de Rusia.
Y también últimamente he estado apoyando a los camaradas del Partido Comunista Español, exacta más concretamente a la Juventud Comunista, que este último, a inicios de noviembre, tuvieron su congreso. ¿No? Eso es todo. Muchas gracias, Michael, por esa grandiosa introducción. Bueno, escuchemos a Lady. Adelante, Lady. Hola, hola. No, primeramente, Juan Pablo, muchas gracias de verdad por generar este espacio de reunirnos a todos para, bueno, llevar la verdad desde nuestro partido, desde nuestro país, ya que los medios hegemónicos siempre demuestran es la cara negativa de ser de izquierda, ¿no? Cuando sabemos que ellos tienen el control de absolutamente todo. Respecto cuando comencé a militar, es una pregunta bastante compleja de darle porque, bueno, vengo de familia de izquierda de toda la vida y obviamente nací en el 2002, ya estaba Chávez, y cómo no enamorarse de la revolución cuando teníamos el líder gobernando y crecimos en abundancia, ¿no? Crecimos en ese socialismo que todos, nuestras familias, absolutamente todos luchaban ante ello, ¿no? Comencé como tal, vamos a decirle militar, porque siempre para uno militar en el PSV es a partir de los 15 años, pero comencé así como que ir a reuniones, actividades y todo eso desde más chamita por propia, porque si nos vamos desde que, ay, mi mamá me llevaba a las reuniones, a los actos culturales, eso, vamos a decir que no cuenta, pero forma parte de nuestra formación. Fue como a partir de los 12 años cuando entré a la Organización Bolivariana Estudiantil, que es el movimiento estudiantil de educación media. Y a los 15 fue que me afilié, saqué mi carnet de el partido y comencé a formar parte de las estructuras de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, hoy llevando la responsabilidad de relaciones internacionales de mi estado, que es el estado Táchira. En cuanto creador de contenido, este, que utilizo sobre todo mis redes personales para ello, es porque, como hace un instante lo decía, sobre todo aquí en nuestro país, en Venezuela, hemos sufrido mucho ataque. O sea, nuestra mayor oposición está es en las redes sociales, porque día a día usted no ve a la oposición en la calle, usted no ve a la oposición haciendo un casa a casa, haciendo política real en la calle, solamente en redes sociales. Entonces, dije, hey, esto creo que hay que comenzar a comunicarlo. Muchos no lo hacíamos o incluso a veces tenemos miedo aún de comunicar respecto al acoso, el odio, porque tristemente ellos tienen esos medios, tristemente ellos son apoderados de estos y es importante que nosotros lo tomemos y a raíz de eso fue que comencé a ser eh, creador de contenido, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, eso fue como la inspiración de comenzar a hablar la verdad de nuestro país y no de la verdad de ellos. Muchas gracias, Lady. Yo a eso simplemente me gustaría postillar que me parece muy, muy curioso que, bueno, sabemos que, como tú lo cuentas, ustedes nacieron en la época de Chávez y convivieron con él y da la sensación de que el pueblo realmente lo apoyó, de que fueron muchos los venezolanos que acompañaron a Chávez siempre desde que apareció en las urnas, etcétera. Y luego de un momento a otro, pues parece como que los hubieran convencido de otra cosa, se hubieran olvidado de lo que ellos realmente defendían, no sé, es algo muy triste, de lo que yo siempre me pongo pues como a reflexionar en torno a eso. Y bueno, muchas gracias, Lady. Bueno, y ahora pasemos a Rana. Adelante, Rana, ¿qué nos cuentas tú como de tu historia? Bueno, yo soy de Costa Rica, ¿verdad? Aquí la izquierda no es grande, es una izquierda muy dividida, no es lo más común. La gente no suele ser de izquierda, la gente tiene pensamientos de derecha, pensamientos liberales o neoliberales. Estamos educados para que así sea, el sistema está formado para que así sea. Y bueno, somos como una pequeña oficina de Estados Unidos, donde Estados Unidos viene acá a poner sus empresas y sus cosas a cambio de nuestra mano de obra.
estamos educados desde muy pequeños para que así funcionemos. Somos uno de los países que tiene mejor nivel de inglés por el hecho de que se nos exige prácticamente que tenemos que tenerlo como segundo idioma, que lo tenemos que manejar del 85% en adelante, porque si no ya somos incapaces de conseguir un trabajo, somos incapaces de desarrollarnos laboralmente, porque estamos esclavizados a Estados Unidos, ¿verdad? Y a sus empresas. La izquierda se toma muy mal, la palabra comunismo se toma bastante mal, todo es comunismo, eso es una palabra que se usa para asustar, inmediatamente cada vez que campañas se señala de comunismo a cualquier cosa para traerlo abajo porque es como una palabra maldita, es como decir una mala palabra, como echarle una maldición a algo, inmediatamente le dicen comunista y ya eso se viene abajo porque la gente le tiene mucho miedo y de verdad, o sea, le tiene terror a que el comunismo tome poder en algo. Actualmente tenemos una representación de izquierda, que es una izquierda socialdemócrata, que está aliada con un partido político que fue el que, bueno, con el que en algún momento, hace bastantes años, en 1948, hubo una guerra civil en mi país, en la que eran prácticamente el Partido Comunista con los republicanos y un partido pues de derecha, ¿verdad? De este tipo de ideas, donde lamentablemente el Partido Comunista y sus aliados pierden la guerra civil y queda este otro partido. Entonces nuestra izquierda estaría con el partido que derramó sangre, ¿verdad?, de los camaradas. Esa es la representación de izquierda que tenemos, así que no estamos para nada representados y aparte el Partido Comunista está prescrito, o sea, no tenemos derecho a participar en las elecciones porque está prácticamente que prohibido un partido comunista para las elecciones o para cualquier tipo de puestos gubernamentales. Eso es como para una introducción de verdad cómo son las cosas acá en Costa Rica, se toma bastante mal en resumen. Eh, no hay una persecución como tal, bueno, ¿verdad? No hay una persecución como tal, digamos, pero sí la hay en los medios, como lo dice Lady, como pasa tal vez en Venezuela, que la gente no está de pronto en la calle, pero en los medios sí se da y es bastante fuerte. Yo me empecé a interesar porque yo inicié primero en el movimiento feminista y de ahí empezando a estudiar teoría feminista me encontré con el feminismo marxista y de ahí me encontré a Marx y me quedé estudiando mucho Marx y a Engels y bueno, ¿verdad? Terminé siendo roja. Esa es como la introducción a cómo terminé siendo roja. Lo terminé siendo ya grande, como de 20 años. Yo soy mayorcita que los demás acá, tal vez. Y bueno, no empecé a militar en otro partido, que no era el Partido Comunista. No sabía que el Partido Comunista ni siquiera todavía estaba activo, porque como no participaban en elecciones, no tenía idea de qué había pasado con ellos. Luego me topé a otras personas que me llevaron al partido, y bueno, de ahí brinqué a lo que es ahora nuevo CICRAL Latinoamérica, que soy parte de CICRAL Costa Rica, que es la Unión de América Latina con Rusia, ¿verdad? Para mejorar las relaciones y comunicaciones entre Rusia y América Latina. Soy la encargada de comunicación en el Centro de Integración y Cooperación de Rusia con América Latina. Y para el contenido, pues, yo les voy a ser sincera, yo me sentía muy sola y yo decía, quisiera ver este tipo de contenido con cosas rojas, con cosas comunistas. Me gustaría poder, y cuando me encontraba un video o una cuenta, yo era demasiado feliz porque me encontraba ese creador de contenido y luego el creador de contenido se cansaba del hate y eliminaba la cuenta y yo nuevamente quedaba sin nada que ver. Entonces, sí, me animé a hacerlo yo para ser como yo, esa persona que tal vez le saliera a los demás. Y aquí estamos resistiendo el hate, pero por fuerza de la gente que le gusta y que me da apoyo. Muy Y no, bien. pues nada, es Lo haces muy bien. Rana, quisiera preguntarte, antes que se me pase, quisiera preguntarte por la guerra civil. Más que todo, como en la cultura popular, se habla de ello, canciones, la gente sabe de la guerra civil. ¿Cómo se vive este no, tema actualmente? no, la gente sabe que es una guerra civil, pero la gente no sabe de qué se trataba. El partido que ganó la guerra civil se encargó de tomar todas las ideas que tenía el Partido Comunista y sus alianzas, y actualmente la gente piensa que lo que tenemos es gracias al Partido de Liberación Nacional, cuando ellos simplemente llegaron, mataron comunistas, se trajeron abajo al partido, prohibieron el comunismo y todas las ideas para la sociedad y para mejorar, digamos, socialmente como país, se las atribuyeron. Y la gente pues cree que así fue, cree que es gracias a ellos que las tienen. No tienen idea que son gracias al Partido Comunista. Entiendo, entiendo. Bueno,
Estuvo excelente esta breve introducción, muchas gracias. Eh, Pasemos ahora como a un primer momento. Yo, yo quería preguntarles que por el contexto político nacional actual de sus países, como en qué momento está la organización popular, los partidos de izquierda, pues sabemos que en el caso de Colombia y de Venezuela son gobiernos, ¿cierto? Pero ahondar un poco en Perú, en Costa Rica, qué está sucediendo allí donde ustedes? Así que bueno, volvamos a Michael. Adelante, Michael. Listo. Bien, primero empecemos con lo fundamental y no, que es la que nos interesa a todos, que es el Partido Comunista. Aquí, lastimosamente, pasa algo igual que se podría decir que en Costa Rica. Sin embargo, no de tal manera que se ha implementado leyes como tales, sino es que tal el comunismo y en sí la organización comunista y la izquierda en general, porque también de esto voy a explicarlo más adelante, pero en sí el comunismo está muy mal visto por la siguiente razón desde que pasó en el Perú de la guerra interna que hubo de 1980 a 1992. No, lastimosamente esto aún genera debates a nivel del movimiento comunista internacional. Sin embargo, aquí nosotros, los comunistas peruanos, lo tenemos bien claro la cuestión, ¿no? Porque aquí esto ha hecho más daño que beneficio. Lo que hizo, por ejemplo, en este caso, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, ¿no? Sendero Luminoso fue una organización maoísta principalmente, ¿no? Que también planteó otra idea del marxismo-leninismo-maoísmo, que para ellos lo más elevado era el pensamiento Gonzalo, ¿no? Algo que era, pues, que decían prácticamente que todas las revoluciones habían traicionado porque en China ya había llegado Deng Xiaoping y Deng Xiaoping era un revisionista, en la Alemania socialista Enver Hoxha era otro revisionista y todo lo que había en el campo socialista era socialimperialismo de la Unión Soviética y estados satélites de la Unión Soviética. Esta era prácticamente la tesis de Abimael Guzmán y es pues no que justamente por ello ellos planteaban que el único movimiento comunista real estaba solamente en el Perú. Estas ideas claramente sectarias lo único que conducen es a un agravamiento de las situaciones y pues lo que pasó es que se asesinó a muchas personas utilizando justamente el terrorismo individual, ¿no? Algo que pues no tiene ningún sentido, se utilizaron coches bombas, se mataron a personas, por ejemplo, que eran de otros partidos comunistas, porque en ese momento existían tres partidos comunistas, que era el Partido Comunista del Perú Patria Roja, que mi partido en su momento fue maoísta, ya no lo es, y de ahí otro partido que era prosoviético, que era el Partido Comunista Unidad. No, Sendero Luminoso igualmente mató a todos ellos. Los mataron a sus militantes, a los sindicalistas. Otras acciones que hicieron y que también se ganaron la desaprobación de la población fue justamente mandar un mensaje a China, matando a perros y colgándolos en el centro de la ciudad, poniendo Deng Xiaoping hijo de perra, de ahí poniendo atentados con coches bombas en la embajada soviética, atentados contra los diplomáticos soviéticos. Entonces, al final de cuentas, Sendero Luminoso también le dio la razón al Estado peruano para utilizar la fuerza, el terrorismo, porque también existió acá el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado fue prácticamente que no, el Estado acá peruano utilizando justamente esa excusa de Sendero Luminoso, porque Sendero Luminoso no eran los clásicos guerrilleros, ¿no? Que tenían los trajes así como del Che Guevara o como de la FARC, ¿no? Sendero Luminoso se metía como a la población. Tú ibas, por ejemplo, a una ciudad andina del Perú, al Cusco, por darte un ejemplo, y tú obviamente vas a ver personas ahí de los Andes, personas andinas, personas que tienen su vestimenta típica. Pues Sendero Luminoso justamente se vestía así, tenían esas mismas uniformes, entonces por ello era muy difícil saber quién era exactamente un senderista y quién no. Por ende, el Estado peruano se encargó de matar a siniestra y diestra a cualquier persona que ellos, entre comillas, porque obviamente nunca se hacía un juicio a profundidad, pensaban que era un sublevado, ¿no? Y así pues, los que salieron, para dar un resumen, los que salieron más debilitados fue justamente el pueblo peruano. Entonces, teniendo todo ese contexto, es lo que se viene a dar. Obviamente, Sendero Luminoso despertó la guerra, el Estado peruano aprovechó todo esto
Y hasta el día de hoy se sigue utilizando ese aspecto del comunismo, ¿no? Para decir que justamente cualquier movimiento comunista está justamente avalado o no por Sendero Luminoso. Sendero Luminoso siempre está detrás de cada movimiento comunista. Es justamente la teoría que sigue utilizando el Estado peruano para justamente impedir y su propaganda mediática contra los comunistas. No, ahora bien, la izquierda tampoco se libra de esto, ¿no? Acá en Perú tenemos un apelativo que se utiliza para eso, que es el terruqueo, ¿no? Acá las personas que no, que son de izquierda generalmente se dicen terrucos, ¿no? En clara referencia a Sendero Luminoso cuando absolutamente ninguna relación tienen con Sendero Luminoso, es lo que se utiliza justamente para la izquierda, ¿no? Y eso es justamente lo que se ha ido a lo largo de los años dando a la izquierda, ¿no? En general, y a los comunistas aún más en particular. Lastimosamente, los partidos comunistas acá no tienen la fuerza o los militantes como por ejemplo lo pueden tener en Chile, en Uruguay, ¿no? Que últimamente los camaradas de Uruguay han estado en el frente, ¿no? Y justamente ya tienen un ministro dentro del nuevo gobierno que va a estar este año. Aquí no hay esa fuerza de los comunistas no tienen esa fuerza. Sin embargo, también intentan agruparse a otras organizaciones de izquierda porque sabemos claramente que dentro del marxismo hay un programa mínimo y un programa máximo. El programa mínimo es justamente en el que está actualmente el Partido Comunista del que yo soy militante, que es justamente las luchas que se pueden dar dentro de una democracia burguesa. ¿No? Todos sabemos cuáles son esas: participación en elecciones, los aparatos del Estado burgués, todo lo que es necesario dentro de ese programa mínimo. Estamos justamente dando todo nuestro esfuerzo para ello. Ya tenemos, por ejemplo, uno que es el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, un partido que ha tenido mucha fuerza, que ya juntó más de 50.000 firmas para que sea completamente categorizado como partido político. Entonces, es justamente, no estamos avanzando en ese aspecto porque, claro, si nosotros nos postulamos como Partido Comunista, imagínense lo que se va a armar, de ya dándole este contexto que les estoy dando a ustedes. Por ello, esa es justamente la realidad que se vive ahora mismo de las izquierdas, de los comunistas en Perú. Lastimosamente, el experimento que se quiso dar en 2022 con Pedro Castillo no funcionó. Al final de cuentas, ese ya estaba marcado justamente por la traición. Su vicepresidenta, en este caso Dina Boluarte, que dijo que si Pedro Castillo se iba, ella también se iba a ir, no se fue, se quedó. Y ahora pues prácticamente el Congreso, que está lleno de personas que tienen ideas derechistas, de extrema derecha y todo lo demás, está plagado de ellos. No, prácticamente Dina Boluarte tiene que capitular al Congreso porque si no el Congreso la puede vacar a ella. Sin embargo, no lo hace porque obviamente Dina Boluarte sigue sus parámetros de ellos, ¿no? Dina Boluarte es la primera mujer presidenta de nuestra historia, pero también la primera mujer presidenta con la peor reputación de nuestra historia, que llega a -5%. Es la peor reputación que tiene actualmente la presidenta. Empezó mal, tiene casos de corrupción, se mandó a hacer cirugías, también, o sea, y últimamente en el Congreso se ha destapado justamente una red de prostitución, donde los congresistas tenían una red de proxenetas, todo lo demás. Se ha matado justamente, se ha mandado a asesinar a una chica que justamente trabajaba en el Congreso y ella tenía información clave sobre este caso. La mataron a asesinar. Entonces, para que te des una idea, aquí ahora mismo en el Perú vivimos en una anarquía. Una anarquía donde supuestamente la presidenta y todo lo demás, su gabinete tiene, no, el bajo control del Perú, pero no es así, ¿no? Al final de cuentas, quien esté en el poder es el Congreso, y cuando se destapan sus crímenes, como en este caso, obviamente lo que les queda es simplemente mandar a callar a las personas que saben la verdad acerca de ello y que los pueden exponer. Entonces, esta es la realidad del Perú, esta es la realidad de lo que pasa actualmente a la izquierda del comunismo, pero seguimos avanzando aún con todas las dificultades. Bueno, muchas gracias Mike, eh, por ese gran contexto, ese gran panorama que nos brindas. A mí me parece muy importante volver sobre las intervenciones de Rana y Mike porque nos dan luces de algo muy interesante y es como una constante que posiblemente se puede ver en los demás países de América Latina. Y es bueno, el Partido Comunista en muchos casos es uno de los partidos más antiguos que encontramos en las democracias y en los sistemas políticos de América Latina. Por ejemplo, en el caso colombiano, el Partido Comunista es legal y tiene personalidad jurídica como desde los años 30, pero aparece como desde la década de los 20 del siglo pasado.
y el Partido Comunista eh, intenta avanzar, participa en algunas elecciones, pero muy atropelladamente, porque el Partido Comunista en Colombia y me imagino que en muchos de los demás países de América Latina transita entre la legalidad y la ilegalidad. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos el Partido Conservador y Liberal que gozaron de hegemonía como por 150 años, un bipartidismo al estilo norteamericano, que incluso el Partido Conservador y el Partido Liberal, posterior a la finalización de la guerra de la violencia, de la época conocida como la violencia, firman un pacto en España, conocido como el Pacto de Benidorm, y llaman a un referéndum en el que la población accede a entregarle el poder a estos dos partidos que se lo intercalen cada 4 años y el Partido Comunista es borrado. Esa es como de las primeras veces en las que el Partido Comunista fue ilegalizado. El Partido Comunista hay veces participa en elecciones dentro del Partido Liberal, dentro de una ala muy de izquierda del Partido Liberal, pero como ven va transitando entre legalidad e ilegalidad. Luego, como ustedes bien ya dan unas luces, la izquierda sufre unos graves problemas de unidad, porque incluso el Partido Comunista en Colombia también se ve fragmentado. El Partido Comunista se fragmenta como 3 veces. Hay un PC3 que le llamaban PC3 porque era Partido Comunista Clandestino Colombiano que se le asociaba a las FARC y había también un partido comunista de una línea tendencia maoísta o el Partido Comunista que siguió creyendo en la participación democrática. Entonces, como vemos, siempre ha habido una desunión de la izquierda que se va a ver en muchos ámbitos y que nos ha impedido avanzar de forma concreta. Bueno, ahora pasemos a Lady. Lady, ¿qué nos cuentas tú del caso venezolano, contexto político venezolano? Sabemos que se viene el 10 de enero la asunción, una nueva asunción del presidente Nicolás Maduro. Así que, bueno, cuéntanos un poquito cómo se están preparando, cómo están los ánimos allá. En Venezuela siempre pasan un montón de cosas. Siento yo que todos los días vemos noticias de Venezuela. Así que, bueno, adelante, Lady. Al tope. No, bueno, de verdad sí se viene una emoción bastante grande porque nosotros justamente en el partido siempre decimos, bueno, esta es la batalla más importante y todas las batallas son las más importantes porque, bueno, es la del momento, ¿no? Y tuvimos la del 28, que fue una de las más importantes, pero ahorita la del 10 también es un hito histórico para nosotros, incluso para el mundo en estos momentos, ¿no? Porque somos como que el foco del mundo de lo que va a suceder ahorita el 10. Por ejemplo, ya mañana se juramenta la Asamblea Nacional, ya preparándonos para eso, y justamente mañana comienzan a llegar, mañana 5 de enero, no sé cuándo se vaya a subir este video, ven el video y dicen, ah, ya mañana, y por allá el 15 de enero y ya pasó todo el tiempo. No, bueno, mañana 5 de enero se juramenta en la Asamblea Nacional la nueva directiva y entonces estamos así a las expectativas de quiénes serán los presidentes, vicepresidentes, todas estas personas que ya el 10 juramentarán a nuestro presidente electo, Nicolás Maduro, ¿no? A lo que iba, a partir de mañana comenzamos a recibir delegados internacionales porque a la vez vamos a tener un congreso antifascista. Ya, por cierto, ya compañeros están llegando, ya están viniendo. O sea, un amigo de Egipto está así de que, mira, ya voy a Venezuela, amigos de México, ay, ya me llegó el pasaje y tal. Y bueno, van a estar prácticamente, el congreso van a ser 2, 3 días, si no me equivoco, que el cierre del Congreso va a ser la juramentación del presidente, lo cual van a venir muchos internacionales, muchos veedores internacionales de que el presidente se juramente, ¿no? Que es muy importante. Como en redes ya se estarán viendo, Edmundo volvió a aparecer en redes sociales y en Argentina. Ya no está en España, ahora está en Argentina con su mejor amigo Milei. Todos sabemos esto lo que significa, aunque aquí en el país ya
el Tribunal Supremo de Justicia le dio orden de captura, incluso recompensa. Por ahí $100,000, si lo ven y lo pueden atrapar, nos llaman. Entonces, Claro que sí. bueno, estamos en todas esas vías. Aparte de eso, nosotros como militantes creíamos que, bueno, ya vamos a descansar, ya la batalla más dura ya. Mentiras, muchachos, mentiras. Después de la juramentación del presidente, vamos a tener el 26 de enero la primera consulta popular de este año, que ya sería, si no me equivoco, la tercera, la cuarta que vamos a tener. Creo que con Juan Pablo, no sé si la vez pasada les expliqué más o menos de qué trataba. Juan Pablo siempre iba, hablamos de eso, de que es en las comunidades, nosotros elegimos qué proyecto vamos a apoyar. Creo que la vez pasada también lo hice, ¿no? ¿Qué proyecto Sí, vamos a lo aprobar? conversábamos. Ajá, qué vamos a arreglar, qué se va a solucionar. También justamente fue una noticia muy buena para nosotros como juventud. El presidente lo decía, creo que la semana pasada, en un domingo de abril la juventud tendrá su consulta popular. Decía, medio poético así, en abril nosotros tendremos nuestra consulta popular, nosotros como juventud elegiremos el proyecto, que si la cancha, que si la escuela, que si el liceo, y que bueno, a nosotros como jóvenes de esta comunidad nos interesa arreglar esto, hacer esto, tener una zona juventud. Entonces, bueno, va a ser un año bastante movido, donde tendremos muchas consultas populares, donde aparte de eso tendremos las elecciones de la Asamblea Nacional, de Gobernación, del Consejo Legislativo, del Consejo Municipal, de alcaldías, o sea, un aproximado de 5 elecciones que tendremos este año. En esta dictadura tan extraña que vivimos, bueno, vamos a tener un montón de elecciones, ¿no? Eso es lo que más o menos se viene preparando. Los ánimos, sí, no les voy a mentir, de que sí se siente un poquito la tensión, sobre todo de que nuevamente en redes el fascismo está atacando nuevamente en redes después del 28. Nosotros, los que militamos, hacemos contenido o muy bien nos tienen fichados como chavistas, como socialistas, como de izquierdas, nos estuvieron acosando. Amenazas de muerte, odio masivamente en redes sociales, porque ellos siempre son así, quedan en redes sociales y a la hora del té cuando lo ven en la calle es como que, ay, porque de paso son muchos conocidos, se están volviendo a activar. Justamente hoy una amiga me mandaba una captura de que una persona le estaba insultando, amenazando, diciendo que dónde vivía y tal, y entonces ya está volviendo la derecha a hacer esa guerra cognitiva, esas amenazas para ese terrorismo individual, lo decía Michael, ¿no? Ese terrorismo individual para nosotros paralizarnos para el 10. Pero la realidad es que la fuerza está echada y nada, vamos hacia la victoria con la juramentación del presidente y bastante acertados de que no va a suceder nada. Y bueno, eso es un poquito del contexto que hay en estos momentos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Lady. Quisiera preguntarte, ¿hay diputados de la oposición en el Congreso, Asamblea, no sé cómo se llame allá, Lady? La Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional. Antes, si no me equivoco, también se llamaba Congreso, pero con la constituyente eso se diluyó y se cambió a Asamblea Nacional y se hicieron los cambios, la Constitución del 99. Sí, claro, la oposición la vez pasada, no creo que, voy a decir un número errado, pero sí es bastante la participación que ellos tienen. Si no me equivoco, es como un 40, casi 50%. O sea, no es que no hay participación de la oposición. Ellos están presentes en la Asamblea Nacional, en las alcaldías, tienen gobernaciones. O sea, la oposición participa normal. La oposición tiene lugares donde ganan. Aquí, por ejemplo, en mi estado tenemos 29 municipios y como en, 15 tienen ellos la alcaldía, porque Táchira es naturalmente de derecha, fascista, que bueno, incluso hay un estudio
que se hizo a nivel nacional, que existe un 26% así fascista y que dicen nosotros matamos a los chavistas sin miedo y sin asco, y de ese 26% que existe, la mayor parte está aquí en mi estado. Son los que están esperando el fusil norteamericano, pues. Sí, sí, no, ellos están así de que María Corina lovers, pero bueno, no saben lo que en realidad se les prepara. Ellos no entienden que si aquí gana ella, vamos a hacer una Argentina de Milei, vamos a hacer un Haití. Ellos creen que el sueño americano, tal, es triste como la guerra cognitiva pudre las mentes de muchos y muchas por no informarse. Por cierto, voy a aprovechar el espacio. Este, algo muy importante que usted, después de mi intervención, de mi presentación, usted decía de que qué ocurre después lo de Chávez, ¿no? Yo sé que es una conversación bastante extensa, que sería bueno tenerla, debatirla, hablarla, incluso ver la perspectiva de ustedes, no solamente de aquí de Colombia, que lo tenemos aquí cerquita, sino, bueno, mi hermano aquí de Perú, mi camarada Rana de allá de Costa Rica, la percepción de Chávez, ese antes y ese después, para más o menos saber las redes sociales, ¿no? A lo que iba. Nosotros que somos una generación joven, 2002, 2000, que nacimos con Chávez, y pues nuestros contemporáneos muchos llegan y dicen, ay, no, es que Nicolás, lo arruinó ese dictador, tal, nosotros queremos regresar a la Venezuela de antes. Nosotros para cuestionar esas respuestas como que, ajá, pero la Venezuela de antes para usted, ¿cuál era? No, no, bueno, cuando estábamos con la economía a mil, nosotros comprábamos, viajábamos y eso. Y ellos no se dan cuenta que esa Venezuela de antes para ellos, 2010, 2009, 2008, que estaba Chávez, teníamos un barril a 100, o sea, es triste y lo importante es no olvidar nuestra historia, ¿no? Y eso como nosotros como jóvenes, nosotros como izquierda tenemos que demostrarlo y recordar, por eso Chávez lo hacía y Nicolás a cada rato lo hace, recordar la historia, hablar de las realidades, porque lo obvio no se repite y por eso se olvida. Entonces es importante tener constantemente esta conversación. Quería hacer como que ese paréntesis así que... Claro, claro. No, y es muy importante lo que tú dices, Lady, porque es importante recordar que para hacer un análisis sobre Venezuela es muy importante ir a un análisis geopolítico de la situación, porque más allá de la caída de los precios del petróleo, de la muerte del líder, hay muchas otras cosas que hay que analizar y es que para nadie es un secreto que América Latina es el literal el patio trasero de Estados Unidos. Es quizá uno de los pilares fundamentales de su política exterior. Y entonces pongámonos a pensar en que bueno, precisamente yo hablaba de eso hoy con mi papá, que yo hablo mucho de política con él, y es que a mi juicio Estados Unidos ya perdió África. Estados Unidos perdió África. Estamos hablando de que posiblemente pierde el Indo-Pacífico porque en algún momento China entra en Taiwán, eso lo sabemos todos, y le va quedando solamente que Corea del Sur y Japón en Asia. En Oriente Medio no está dando el brazo a torcer, vemos lo que pasó con Siria, que en un cierto modo les favorece, pero en América Latina sí que parece que es algo inamovible para Estados Unidos. Entonces no podemos olvidar los casos de Cuba, de Nicaragua, el caso venezolano. Así que para hacer un análisis de Venezuela es supremamente importante siempre ir a la geopolítica. Y bueno, sí es un tema muy interesante para que lo discutamos. Pero bueno, volvamos a Rana, que seguramente está que se habla. Eh, Rana, habla, yo sé que tocaste un poco ya el contexto político de tu país, pero entonces si pudieras ahondar un poco más de contexto, o crees tú que la izquierda puede llegar a gobernar en Costa Rica. ¿Qué piensas tú, Rana? Adelante. Bueno, perdón, a mí me gustaría también agregar algo a lo que está diciendo la camarada Lady. Perdón, es que, digamos, esta situación en Venezuela es siendo tan grande que las personas fuera de Venezuela, pero que decimos abiertamente que somos chavistas y hacemos contenido, estamos siendo sumamente atacadas en este momento. Este es un momento en el que nos van las cuentas
en los que nos denuncian las cuentas todos los días. Hay denuncias, hay videos que nos bajan, hay mensajes que nos envían. Hay gente, mucha gente por unos videos que yo subí pensaba que yo vivía en Venezuela o que yo era venezolana y me mandaban unos mensajes que, bueno, ya ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? De todas las amenazas y cosas que le pueden decir a uno, que si te ven en la calle, que no sé qué, es que hay que organizarnos para que estas personas no se amenazan por redes, sino que ya los vamos a encontrar en la calle y van a ver lo que les va a pasar y vamos a hacer así, y eso, ¿verdad? Y yo sinceramente me río porque ni siquiera estoy en Venezuela. Pero también se está dando un fenómeno que es el en que la gente de la oposición se está haciendo pasar por chavistas y están mandando mensajes como intentando sacar conversación, como intentando sacar info y también mandando mensajes diciendo cosas como, ay, yo quisiera subir videos como vos, pero la oposición me tiene súper amenazada y la oposición es súper peligrosa y si se dan cuenta dónde vives, entonces te pasa esto y uno sabe que eso es mentira. O sea, uno sabe que eso no es cierto y que la oposición ni siquiera se va a mover de donde está porque nunca se mueven de donde están, no salen del teléfono ni siquiera. Entonces uno ya reconoce ese tipo de mensajes, pero sí que están mandando mensajes a la gente, haciéndose pasar por chavistas, intentando intimidar. O sea, eso lo estamos viviendo personas que vivimos fuera, o sea, que no estamos en Venezuela, que ni siquiera somos venezolanos. Y nos está llegando todo eso, ¿verdad? Entonces, imagínense, o sea, qué tan grande puede ser en Venezuela y qué tan grande es lo que está pasando y la desesperación de la oposición para caer en eso. O sea, son mensajes de todos los días. Y bueno, respondiendo a la pregunta de si la izquierda aquí en Costa Rica podría llegar a gobernar, bueno, yo tal vez no vaya a dar el punto de vista más positivo, más optimista del mundo, porque voy a tratar de ser lo más honesta posible. O sea, sería tontera mentir. No lo veo cercano, no lo veo pronto, porque no hay organización, porque todavía no hemos logrado una organización, la izquierda está muy dividida, eh, los partidos de izquierda entre sí no se llevan, hay bastante rivalidad entre los partidos de izquierda, nos hemos logrado fragmentar bastante, no hay motivo por el cual ponernos de acuerdo, no lo hemos logrado. Casi siempre que hay un tema en el que deberíamos de ponernos de acuerdo, en la forma en la que lo aborda uno es motivo para ya volvernos en contra de nosotros y olvidar el objetivo por el cual estábamos luchando unidos, ¿verdad? Que se ha dado muchas veces. Ha pasado con el caso, por ejemplo, de Palestina, las manifestaciones a favor de Palestina. Hay dos grupos diferentes donde cada partido de izquierda se va para un lugar diferente y no vayas a ese porque van aquellos y no participes en aquel porque van los otros. No estamos organizados. O sea, no, realmente no estamos organizados. Eh, Hay mucha división entre marxismo, leninismo, mal llamado stalinismo y trotskismo. Y así como si estuviéramos en los tiempos de la Unión Soviética, estamos así divididos, así marcados en la diferencia. Entonces, pues organizados no estamos. Más bien el país va tirando todo lo contrario, el país va tirando a fascismo. Se habla un poco de eso, pero la gente no se lo toma en serio, pero es algo real, es una realidad. Cada vez vamos tirando a una derecha más extremista y ya prontamente vamos a estar a manos del fascismo y es algo que me atrevo a decir inevitablemente va a pasar y lo siento desde cierto punto necesario porque siento que solo en el mundo, o sea, que somos un país en el que las condiciones materiales se van a dar únicamente cuando estemos en el total y absoluto caos. Y ya la extrema derecha haya hecho tantos estragos hasta que la gente entienda que ese no es el camino. Esa va a ser, siento yo, la única manera. Y por el momento solo nos queda hacer oposición de los partidos de derecha y nos queda hacer presión para que se respeten ciertas cosas que ya se dejaron de respetar, como la salud pública, la educación pública, alimentación, vivienda, etcétera. Pero esa es la situación en Costa Rica. Muchas gracias, Rana, por ese contexto. Yo creo que ya en lo que llevamos de programa vemos que un gran problema de las izquierdas en general ha sido precisamente la desorganización, desunidad, etcétera. Y lo hemos visto siempre. Por ejemplo, un caso muy conocido es, por ejemplo, el caso de la Guerra Civil Española, en el que vimos o sea, vimos cómo en el bando republicano terminan matándose incluso entre ellos mismos, anarquistas, comunistas, se cometieron muchos errores y bueno, puede ser un tema polémico en el que se puede entrar a debatir, pero la unidad que la izquierda ha tenido ha sido muy evidente.
y es algo que la izquierda tiene que entrar a corregir porque si la izquierda quiere ser poder y quiere tener vocación de poder, es importante corregir esas cosas. Ahora, muy importante lo que Rana habla sobre el fascismo porque, bueno, en América Latina tal vez no lo vemos, no es tan evidente, pero en Europa es casi que súper evidente y Michael que estuvo en Europa, incluso el otro día nos contaba que el fascismo está en un auge tremendo. Asimismo, la extrema izquierda, o como los medios le llamarían extrema izquierda, puede también experimentar un auge, debería, pero entonces la pregunta es cómo, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Porque se podría hablar de que desde 1991 para acá, la izquierda comunista, marxista, leninista, etcétera, ha ido degenerando en socialdemocracia, por lo menos en Occidente, ¿cierto? Porque normalmente todos los partidos que tenemos hoy en Occidente son lo que le llaman progresismo, liberalismo de izquierda, no sé, pero de marxismo tienen poco, ¿cierto? Incluso pues si volvemos a lo que es socialdemocracia, sabemos que la socialdemocracia abandonó el marxismo hace mucho tiempo. Fue marxista, si acaso hasta Kautsky, y luego la socialdemocracia es puro keynesianismo y nada más, ¿cierto? Defendiendo un estado del bienestar y ya, pero sabemos que la socialdemocracia, el tránsito hacia el socialismo, transformar las estructuras, las instituciones del Estado, nunca lo va a hacer, no va a pasar del Estado burgués, mejor dicho. Así que bueno, eh, perdón si me estoy extendiendo mucho, pero siento que esto va a dar pie a hacer una pregunta, y es que pongámonos a pensar que por lo menos en América Latina llevamos ya más de 40 años sin una revolución proletaria de carácter marxista-leninista. La última pudo haber sido la revolución sandinista de Nicaragua victoriosa en 1980 y luego ha habido muy poco de movimiento en este sentido. Así que, bueno, mi pregunta es como ¿a qué se debe este estancamiento? ¿Qué pasó posteriormente a 1991 con la caída del campo socialista? Y bueno, entonces propongo que volvamos a Michael. Adelante Michael, ¿cuál es como tu visión al respecto de este tema? Sí, mira, efectivamente acerca de la izquierda. Mira, después de 1991, dentro de la misma idea, hablando de izquierda en general, por ejemplo, a Cuba, con Fidel se le tomaba como a Fidel un marxista ortodoxo, que seguía solo, era el único que quedaba después del campo socialista, ¿no? Mientras otros tantos hablaban acerca de un marxismo renovado, un marxismo que tiene que ser, entre comillas, como le llamaban también, lo hicieron hace muchos años antes de la caída del bloque soviético, el socialismo con rostro humano y todo lo demás. Lo cierto es que todas estas personas que siempre intentaron dar un análisis respecto, porque siempre en la prensa burguesa, lo que se fue ya en los años, en el siglo XX, siempre que se daba una contraposición, siempre se daba simplemente analizando el marxismo, o en este caso el socialismo real, que era parte integral de la Unión Soviética. En muy pocos casos, y también dependiendo de la época, se analizaba justamente en cuando que era, por ejemplo, en Europa el eurocomunismo, y acá en Latinoamérica, que lastimosamente no se le dio mucha voz, pero que era justamente, ¿no?, nuestro socialismo, que por lo menos nosotros los peruanos nos basamos en el socialismo que plantea José Carlos Mariátegui, que es ni calco ni copia, sino creación heroica, y diversos aspectos más teniendo en cuenta nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Teniendo en cuenta ese contexto, yo pienso que lastimosamente, por ejemplo, en Europa Occidental, más que todo en Europa Occidental, claramente en estos países, hay una izquierda que es, por ejemplo, en España tenemos al PSOE, en Alemania teníamos, porque ya acaba de dimitir, pero hay otros partidos que también después de la caída de la República Democrática Alemana resurgieron como tal, socialistas, entre comillas, pero en sí son socialdemócratas en realidad, ¿no? Al final de cuentas, esta izquierda, yo pienso que Europa Occidental es una izquierda que simplemente no va a cambiar absolutamente nada. Y yo no digo en lo personal que no se tenga que, pues, participar dentro de una democracia burguesa. No tiene nada de malo, porque al final de cuentas tenemos que ver
cuáles son las necesidades que tenemos que cumplir en nuestro país como tal. Si no tenemos la fuerza, pues no podemos plantear, por ejemplo, una revolución armada, porque no hay la fuerza, no hay la revolución, no hay nada. Entonces planteemos justamente la vía que es la única que queda, que es la revolución, ¿no? Que va entrando justamente en el sistema burgués, pero que claramente no va a terminar la revolución con un sistema burgués. Va a tener que terminar indudablemente con una revolución socialista. Entonces yo pienso que actualmente en Latinoamérica por lo menos es lo que falta, ¿no? Es lo que estamos viendo, ¿no? En Europa también, por ejemplo, estos partidos como el PSOE, como te comentaba, al final de cuentas juegan políticas que en este caso son favorables a su mercado común, que es el mercado europeo, apoyan de hecho las guerras que están ocurriendo actualmente, dicen tener solidaridad, ¿no? Porque al final de cuentas todos están bajo la órbita de la Internacional Socialista, dicen tener solidaridad con, por ejemplo, con el pueblo palestino, sin embargo permiten, cuando son gobierno, como en este caso de Pedro Sánchez, permiten el traspaso de armamento que viene de Estados Unidos para que pase a Israel, que sigan acrecentando justamente el genocidio contra el pueblo palestino, y otras medidas más, como por ejemplo el tema ucraniano y demás. Entonces, vemos que esta izquierda, ¿no? Estas socialistas en sí, no son socialistas que van a cambiar algo, o que por lo menos, si no, no van a cambiar algo, justamente parar lo que se estaba haciendo y lo que sería lo mismo con estar con un gobierno de derechas, ¿no? Entonces, yo pienso que para los comunistas, por lo menos hablando ya en nuestro contexto de Latinoamérica, es muy importante tener en cuenta el procedimiento que debemos tener si es que llegábamos a ser gobierno, ¿no? Por ejemplo, en el Perú yo te puedo decir que lo primordial es justamente acabar con estos casos que estamos viendo en el Perú, que es el caso de corrupción que siempre ha habido, porque en el Perú prácticamente todos los presidentes que hemos tenido, a excepción de uno, todos están investigados por casos de corrupción. A uno ya le metieron a la cárcel. O sea, en el Perú lo que, como te digo, es lo que se ha sentado últimamente es la anarquía. Ya se ha reflejado, ¿no? Entonces hay que ver todo ello. Claramente en 5 años no se puede cambiar un país, pero sin embargo sí se puede, ¿no? Formar esa semilla. Una semilla que justamente la misma población va a ver cómo actúan los comunistas, cómo actúa una izquierda que realmente se preocupa por los intereses del pueblo, ¿no? Porque claramente no podemos vivir como lastimosamente se vivió, y yo creo que es un error, hablando en nuestro contexto peruano, un error de que pensar que, por ejemplo, porque una persona es de nuestra misma clase social, inmediatamente va a tener nuestro mismo pensamiento, nuestros mismos intereses en la política. No es así, porque todos sabemos que hay traidores de clase, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Fidel Castro, que al final de cuentas él era de una persona adinerada, pero sin embargo se dio cuenta de los problemas esenciales que existían en su país. Lo mismo acá también puede pasar en Perú, puede pasar, por ejemplo, en Costa Rica, en diversos otros países. Entonces, es lo fundamental, ¿no? Yo pienso que por lo menos es eso, ¿no? Eso es lo que yo podría dar mi opinión. Muchas gracias, Mike. Muy interesante lo que dices de Fidel. Por ejemplo, el Che, el caso del Che también, que el Che provenía de un buen entorno, una buena vida, y abandona todo eso y se va. Pues porque incluso la historia del Che es muy interesante cuando uno revisa su biografía porque es como si existiera el destino. Porque el Che llega por casualidad a un montón de cosas a México y conoce a Fidel y a Raúl Castro cuando ellos habían fracasado en la toma de Moncada, y él los conoce por casualidad y se embarca en una aventura. Es como si él hubiera nacido para eso. Pero bueno, sí, es muy interesante ese tema. Bueno, pasemos a Lady. Lady, ¿qué piensas tú? ¿Qué pasa con la izquierda posterior a 1991? ¿Cuál es ese estancamiento? ¿Cuál es la lectura que tú haces al respecto? Adelante. Ay, amigo. Justamente cuando hablaba Michael, yo me ponía a reflexionar de que, coño, eh, Venezuela es una vaina loca, marico. Porque mientras en el 91 se vivía eso, aquí en Venezuela, en el 92, aparece Chávez con con la rebelión cívico-militar y con ese, por ahora,
que a muchos y a muchas en ese momento les tocó la fibra para salir a apoyarlo después en el 97-98, ¿no? Entonces, que mientras ocurría ese contexto histórico por ese lado del mundo, aquí en mi país era otro. Entonces, nuevamente una izquierda, nuevamente, a pesar de que Chávez en su momento, bueno, estaba así como que, bueno, ya va, o sea, tampoco me tilden de eso y después como que, jaja, si soy marxista, viva Fidel. No, entonces como que es una movida siempre loca que mientras ocurre una circunstancia en un lado, aquí en el país estamos viviendo otra, ¿no? No sé si es que nosotros estamos atrasados o adelantados y justamente reflexionábamos eso con unos amigos, con un amigo italiano, por cierto, que hablábamos sobre Italia, sobre Mussolini, sobre el fascismo que se vivió y nació allá, ¿no? La izquierda, su problemática siempre ha sido, sobre todo aquí en Latinoamérica, es la desunión. Chávez, y discúlpenme de verdad de hablar tanto de Chávez, pero para mí como mujer joven de izquierda venezolana, siempre ha sido nuestra inspiración y que es un tipo, fue un tipo tan brillante que lo que él hablaba en el 2000, 2005, hoy en día pareciera que lo estuviese diciendo en el contexto de ahora, ¿no? Y siempre habla de la unión y la unión. Y tal vez por eso es que nosotros hemos progresado paulatinamente en Venezuela porque, a ver, siempre hemos tenido diferencias, siempre a veces es como que, bueno, yo no estoy tan de acuerdo de esto, pero bueno, por algo hacemos estas circunstancias, estas cosas, ¿no? Que existe la crítica, que es muy necesaria. La autocrítica es una de las cosas muy necesarias porque no podemos caer en sí, de que, ay, sí, lo estamos haciendo bien, ay, sí, somos lo máximo, ay, sí. No, eso es mentira. Eso, pero tampoco podemos caer con un látigo y señalarnos y decirnos, y por eso es que no existe una izquierda fuerte en Latinoamérica, porque siempre estamos cuestionando y no uniéndonos, diciendo, epa, marico, más allá de las diferencias como nosotros de izquierda tenemos un enemigo en común, tenemos un carajo, tenemos, es que se me salen las malas No pasa palabras. nada. Estos temas apasionan. Sí, no, dígame. Entonces tenemos a alguien que todo el tiempo nos ha jodido la vida, todo el tiempo nos ha querido explotar, siempre nos ha visto como su patio trasero y no nos enfocamos ante ello. Y la derecha, tristemente, es muy inteligente que crea distracciones para nosotros mismos como izquierda, para diluirnos, para desenfocarnos, para que, uy, sí, tienen razón, tienen tantos chivos expiatorios, tantos chivos dentro de nuestras filas que nos hacen es discutir, que nos hacen es pelear, que nos hacen es diluir la lucha y centrarnos en otras cosas. Entonces, yo siento que la principal problemática de nosotros, y Michael en general lo decíamos, es el tema de la unión, el tema de que, coño, tenemos que unirnos porque de pana estos carajos nos van a joder y nos están jodiendo y si no nos unimos no nos vamos a avanzar y vamos a seguir con 200 años más con el imperio explotándonos, con el imperio sancionándonos, con el imperio creyéndose el papá de todos y diciendo qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, y creando un mundo a su conveniencia, creando un mundo a su favor, porque mientras tanto generan guerras, mientras tanto hacen esas cosas, pero por otro lado están distrayéndonos por aquí. Entonces, nosotros como izquierda tenemos que realizar un análisis incluso de las nuevas luchas, y creo que esto es una conversación que vamos a tener más adelante, un debate que podemos tener aquí mismo, incluso la vez pasada lo teníamos, ¿no? Las nuevas luchas progresistas, si en realidad son nuestras o son proyectos de ellos, y si existen es para distraernos y diluir la lucha verdadera, que la lucha es la de clase. O sea, somos nosotros los que tenemos que luchar, somos nosotros los que tenemos que liderar, porque al final nosotros como proletariados tenemos que unirnos
y decirle basta. Bueno, muchas gracias, Lady. Y eso es muy importante de todo lo que tú dijiste, que me da pie a mí para decir que más, bueno, más bien para salir en defensa de Chávez, independientemente de si uno es chavista o no, uno tiene que reconocer que Chávez y la izquierda en general siempre han buscado la unión de América Latina, incluso del mundo hispano. Por ejemplo, Cuba ha enviado un montón de médicos al Sahara, a Guinea Ecuatorial, etcétera. Ese es otro tema. Pero yo siempre lo digo en mis redes sociales, en todos los espacios, que la izquierda es el único movimiento político que a mi juicio puede unir a América Latina, porque siempre lo ha demostrado y siempre lo ha intentado así. Por ejemplo, Hugo Chávez con la integración del ALBA, el ALBA TCP, no recuerdo muy bien el nombre, buscó la unión de los países de América Latina, seguido obviamente por un sentimiento muy bolivariano que viene desde ahí, pero al menos es una iniciativa que siempre se ha visto por este lado. Y no podemos olvidar que, bueno, la derecha política en América es agencia norteamericana. Todas estas agencias, organizaciones como la OEA, y se me escapan otros nombres, que tienen sede es en Estados Unidos, que cumplen agenda demócrata, republicana, del Deep State estadounidense, lo que ustedes se quieran imaginar. Nunca, nunca la derecha política ha representado los intereses de América Latina. Siempre nos ha jugado en contra. Y si vamos a las fuentes históricas, pues es que siempre ha sido así. Así que, bueno, ahora vamos a Rana. Rana, ¿qué piensas tú? ¿Qué pasó posterior a 1991? ¿Qué se debe a este estancamiento? La degeneración de la izquierda marxista, comunista, degeneración en socialdemocracia. ¿Qué piensas tú al respecto? Adelante. Bueno, yo pienso que eso tiene que ver, por lo menos desde el punto de vista costarricense, ¿verdad? Y centroamericano. Pienso que eso tiene que ver con que se alaba mucho todo lo que genera. Estamos acostumbrados y constantemente consumimos, escuchamos en las conversaciones, vemos en televisión, en redes sociales, que todo se trata sobre qué es lo que nos genera, qué es lo que más nos conviene, que las posiciones ideológicas, políticas, filosóficas que vayamos a tener tienen que generarnos, porque eso es todo lo que el sentido de las personas, ¿verdad? Dentro del sistema capitalista, en el que sin, sin que queramos estar en él, pues somos víctimas de él porque no hay manera de salirse de él, ¿verdad? Entonces, yo pienso que tiene que ver mucho con eso porque eso se nos mete en la cabeza, como que tenemos que ir siempre del lado que nos conviene, donde mejor nos dé el sol, cosas así, digámoslo como lo digamos. Yo pienso que tiene que ver con eso porque la posición socialdemócrata es muy cómoda. Es cómoda porque no se va a ningún extremo, porque como dice, no queda mal con nadie. Se puede jugar de los dos lados, están de los dos lados de la cuerda, entonces pienso que tiene que ver con eso. Que simplemente a la gente le queda fácil ser tibio. Ese es mi punto de vista. Tal vez son palabras groseras, tal vez suena feo, a la gente no le gusta que uno le diga tibio, pero es una posición tibia y cómoda, donde la gente puede aprovecharse de las cosas y moverse del lado que más le convenga. Y al final, las personas socialdemócratas o las personas que juegan en esa tibieza, en estar en el punto medio, en el centro, que no existe el centro, simplemente le sirven a la derecha. Y eso es toda la verdad. O sea, para mi punto de vista, sí funciona. Bueno, muchas gracias, Rana. Les propongo que vayamos ahora a otro punto. Vamos a hablar de un poco de geopolítica. Pero volver sobre lo que decía Rana sí, es algo muy curioso que yo me pongo a reflexionar mucho al respecto. Y es, normalmente muchas personas critican el sistema, saben que está mal, o bueno, cuando pensamos sobre el futuro, cuando nos imaginamos cualquier cosa, cualquier fin apocalíptico, es más fácil de imaginar que imaginar el fin del capitalismo. Eso es algo muy, muy,
muy chistoso, no sé si a ustedes también les pasa. En fin, les propongo que vayamos ahora sobre un tema más geopolítico, a nivel geopolítico, hablar de este nuevo orden multipolar, la posible declinación de Estados Unidos como superpotencia a nivel mundial. ¿Qué oportunidades puede traer esto para una posible izquierda fuerte, ya bien sea marxista, leninista, socialista, etcétera? ¿Qué oportunidades nos puede traer el caso BRICS, China? Mirar, por ejemplo, el caso porque muchas veces nos olvidamos de lo que sucede con las izquierdas asiáticas, que siguen siendo proyectos implantados en el Estado. Nos olvidamos del caso Vietnam, Laos, de pronto se me escapará uno por ahí, que son economías que han venido repuntando un montón en los últimos años y bueno, sería interesante pensar. Así que adelante, vamos con Michael. Sí, mira, tú mencionaste al principio del video algo muy fundamental, que es acerca también, y también mencionando lo que es acerca del continente africano. En África estamos viendo cosas muy progresistas, ya se está acabando con el neocolonialismo francés por completo. Creo yo que los comunistas en este aspecto, al igual que por ejemplo se hizo en el siglo pasado con los movimientos liberadores contra las colonias que tenía Portugal, ¿no? Y diversos otros países en África, también se apoyó, también debemos hacerlo en este siglo con los movimientos que está por ejemplo ocurriendo en Burkina Faso y todos esos demás países que están luchando justamente para ser independientes económicamente y también políticamente. Pero económicamente sobre todo porque todos sabemos que si no somos políticamente económicos, nos van a arrastrar, nos van a joder, como lastimosamente está pasando en el caso de Venezuela con las sanciones y como Cuba viene pasándolo con el bloqueo que ya lleva más de 50 años. Entonces, en este contexto, aquí Lady, por ejemplo, hablaba de algo fundamental, que es la unidad, ¿no? La unidad que lastimosamente, aunque no, nosotros los comunistas obviamente no pedimos a un presidente que nos venga a decir que va a construir socialismo y demás, pero sin embargo, por ejemplo, en el caso chileno, con Gabriel Boric, pedimos al menos que tenga una conciencia política acerca de lo que realmente nos interesa a todos los latinoamericanos que justamente mencionaba Lady. Pero sin embargo, Boric se alinea con el imperialismo y empieza a decir acerca de Nicaragua, acerca de Cuba, acerca de Venezuela y ta, 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 ta. Sin embargo, con las cuestiones otras que son de Israel, las ucranianas, las demás, absolutamente nada. Es más, yo en este caso he visto que, por ejemplo, se ha invitado a instituciones del Estado, a personas que son del régimen ucraniano, a dar conferencias y demás. Entonces, lastimosamente, yo creo, ¿no?, que este gobierno de Boric no le está dando un enfoque, por darte un sentido, ¿no?, antiimperialista, que es lo fundamental, y creo que es lo que se pide a todo gobierno de izquierda en América Latina. Porque nosotros somos políticamente independientes, pero económicamente seguimos siendo independientes, ¿no? Entonces yo pienso que los comunistas en este caso tenemos que abogar por ello. Tenemos que exigirle justamente a estos frentes, en este caso, por ejemplo, el frente que se ha creado el Frente Amplio últimamente en Uruguay, que tengan al menos una política antiimperialista. Lo demás ya se puede discutir interno. Pues yo pienso ello, ahora que me hablas, por ejemplo, lo de los BRICS, el mundo multipolar, el mundo ya justamente ha cambiado, la globalización capitalista ha terminado, lo que se decía después de la caída del campo socialista, de que el capitalismo había triunfado, ya no iba a haber ningún otro sistema, el sistema político del ser humano llegó al límite, es totalmente falso, estamos viéndolo actualmente, vivimos en un mundo multipolar, y justamente aquí juega un papel muy fundamental China y Rusia, ¿no? En este aspecto. Y justamente, en general, los BRICS juegan un papel fundamental. Yo podría decir en este aspecto, por ejemplo, que China en las cuestiones económicas, por ejemplo, ya se están acercando mucho más en las cuestiones también políticas de lo que es su meta. Su meta que justamente, como ellos siempre han recalcado en cada congreso de su partido, que es para el 2050 y alcanzar una sociedad socialista plena, ¿no? Entonces, eso los comunistas por lo menos tenemos que darle mucho interés. Países asiáticos que tú también mencionaste, que no se habla mucho, que es el caso, por ejemplo, de Nepal, donde también hay una fuerte coalición marxista-leninista. Otro caso importante como también es el de Vietnam, que también que tenemos que darle mucha importancia. Y así mutuamente enriquecernos, ¿no? Por ejemplo, aquí en América Latina nosotros podemos
enriquecer a los camaradas de Vietnam acerca de la situación que pasa en Perú, ¿no? Los venezolanos pueden decirle también a los vietnamitas lo que pasa, ¿no? También en Venezuela, los costarricenses también. Entonces, todo es un apoyo mutuo, que al final de cuentas nos va a beneficiar a todos, en el plano económico, ideológico, político, porque al final de cuentas esa es la meta del comunismo, el internacionalismo proletario, ayudarse justamente a alcanzar nuestras ideas, nuestras metas. No, entonces yo pienso yo que eso es, ¿no?, los deberes que tenemos que cumplir como comunistas, organizados. Muy bien, Mike, muchas gracias. Bueno, pasemos a Lady. Lady, ¿cuál es tu perspectiva? China, Rusia, BRICS, este nuevo orden geopolítico, ¿qué oportunidades puede traer? Adelante. Sí, claro, yo creo que China en estos momentos tiene una gran influencia sobre, no solamente sobre Venezuela, sino lo vemos con Latinoamérica, lo veíamos hace poco con su influencia con Nicaragua, ¿no? Respecto a los BRICS, es una tecla muy sensible para nosotros, ¿verdad? Porque no, todos sabemos, tristemente la tibieza de Lula, que es algo que es un poco preocupante y si nos ponemos a observar con las nuevas medidas del mundo y las estrategias del imperio, es al parecer montar tibios a los gobiernos, sobre todo de América Latina, para, bueno, después joder a los que somos de izquierda como tal y que no queremos ni el café tibio, ¿no? Ni frío, sino lo queremos caliente. Entonces es algo bastante preocupante porque es chimbo que, bueno, que se genere esto, que es un saboteo absoluto para nuestra economía, pero también entendemos, indiferentemente las circunstancias, que esa es la vía, que ese es el camino, que ese es el nuevo mundo que nosotros tenemos que empujar hacia allá, porque tristemente o es eso o son ellos. Seguimos siendo nosotros los represados, seguimos siendo nosotros los explotados, seguimos siendo nosotros los que van a seguir jodiendo, ¿no? Y no podremos estar en un mundo multipolar, no podemos estar en un mundo donde socialmente buscamos el bien para todos, para todas, donde buscamos que la lucha de clases sí se consolide y sí la logremos. Entonces, indiferentemente las tintas medias que dé Brasil, estamos absolutamente convencidos que ese es el camino, estamos convencidos de que, a pesar de que, bueno, China, sobre todo para nosotros como izquierda de Latinoamérica o del mundo, puede llegar a generar, bueno, una resonancia así, bueno, pero es que China tal, nos damos cuenta de que, bueno, ese es el camino, nos damos cuenta de que sí está teniendo un fruto, que sí está teniendo una vía y que son un coco, son bastante inteligentes y tenemos que seguir por ahí, porque como lo dije hace un momento, es el camino y no podemos dar el brazo a torcer hacia el imperio. No podemos dar el brazo a torcer, hacer nuevamente lo que ellos quieren y no podemos ser tibios. Tenemos que ser bastante estratégicos porque lo que ellos quieren es poner gente que tenga freno de mano. Estamos conscientes de que este es el camino que debemos que seguir porque si no vamos a seguir siendo el patio trasero. La llamada me desvió. No, estuvo súper bien. Lady, la verdad, el tema de los BRICS, pues yo por lo menos no logro entender la posición de Lula. De verdad que no lo comprendo, no lo comprendo. Pero bueno, es una lástima. Bueno, pasemos a Rana. Rana, ¿cuál es tu perspectiva? China, Rusia, BRICS, ¿crees que esto representa una importante oportunidad para la izquierda en América Latina? ¿Qué piensas? Bueno, obviamente doy mi posición desde CICRAL, ¿verdad? Que es justamente un proyecto para impulsar la multipolaridad y para que la gente en Latinoamérica se dé cuenta de que Rusia busca un mercado y una negociación y un intercambio tanto cultural como económico con los países de Latinoamérica muy distinto al que llevamos con Estados Unidos.
Esto es un proyecto completamente BRICS, que Citral va ligado de la mano, o sea, con el BRICS y con los BRICS más, que no sé si han escuchado, ¿verdad?, de ese nuevo proyecto que es de los BRICS, que es como, pues, la sede de BRICS para municipios o para municipalidades, Ah, como lo no, no, conocen. no lo sabía. Entonces, es, bueno, así por lo menos lo están planteando nosotros. Así que claro, creo en la multipolaridad y creo que ese es el camino. Lamento muchísimo, de verdad, sufrí mucho, me dio mucho dolor porque Brasil hiciera esa traición contra Venezuela. Creo que es algo que de parte de todos se sintió bastante mal, pero creo que también es algo que tocamos el tema, es algo que contesta lo que venimos hablando antes de la izquierda, ¿verdad? Que la izquierda indefinida o tibia, las personas tibias suelen retrasar estos procesos donde se puede avanzar. Eh, sí hay que tener cuidado a la hora de hablar, no en el caso de China, porque yo creo 100% que China va por un buen camino socialista. Ellos, como dijo antes Michael, que ellos predijeron que iban a llegar por completo por ahí del 2050, ellos tienen sus cálculos, sus años, eso no es fácil, es un proceso, pero sí creo que también debemos de apoyarlo y debemos de verlo como una nueva potencia socialista, ¿verdad? Comunista. Eh, Siento que tenemos que tener cuidado a la hora de tocar más que todo el tema es con Rusia, porque Rusia no es un país comunista como muchísima gente todavía cree que es, no es un país socialista y no es un país de izquierda, que es un país de hecho bastante conservador, pero sí busca esta alianza y esta forma antiimperialista de tratarnos a los países que hemos estado por mucho tiempo, como decimos comúnmente, debajo del zapato de los Estados Unidos y debajo de los deseos imperialistas de Estados Unidos. Entonces creo que desde nuestra perspectiva comunista, socialista, de izquierda, como se quieran llamar, incluso marxista-leninista, tenemos que verlo no como un apoyo porque sean de izquierda, sino porque es una lucha antiimperialista. Ese es mi punto de vista respecto a eso. Muchas gracias, Rana, y de verdad que es muy importante lo que dices, porque sí, más allá de la inclinación política que tengan estos gobiernos que sean del bloque contrahegemónico, lo más importante es que permite como el equilibrio de poderes, ¿cierto? Ahora, otra cosa, cuando tú recalcas que Rusia no es un país comunista, ni que siquiera avanza al socialismo, es muy chistoso porque la gente normalmente todavía piensa que Rusia es un país comunista. Eso es algo muy chistoso. Yo recuerdo alguna vez estar hablando con alguien en el supermercado, con una señora, y me hablaba de que no, que Rusia, que comunista, que Putin es un comunista. Y yo, pues, bueno, normalmente las personas lo ven así y me parece algo muy chistoso. Bueno, ya pues llegando al final del programa, lleguemos a las conclusiones y la idea de las conclusiones es como pensar en cómo debemos organizarnos, intentar imaginarnos un futuro de izquierda en América Latina, incluso invitarlos también a la reflexión. ¿Será que nos alcanza la vida para vivir una revolución? Así que bueno, pues volvamos a Mike. Michael, ¿cuál es como tu visión al respecto de eso y tus conclusiones? Adelante, Mike. Mm. Justamente hablando de lo que decías, si nosotros podríamos llegar a ver una revolución o algo por el estilo, yo creo que aquí siempre surge esa cita famosa de Lenin que dice que hay, ¿no?, décadas donde no pasa nada, pero hay días donde pasan décadas. Por ende, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta nuestra realidad material. Sin embargo, nosotros somos comunistas y sabemos que una revolución, algo no va a surgir espontáneamente, sino porque necesita una organización, ¿no? Condiciones materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, yo sí pienso que puede haber en otros países, yo no pienso que acá en Perú pueda haber dentro de los 5 años, pero sí pienso que puede haber. Puede haber ese germen revolucionario. No, igual que en toda América. En toda América puede haber ese aspecto y pues es justamente tarea de nosotros encargarnos de que eso ocurra. Y acerca pues, ¿no?, del programa, como te decía a ti internamente, aquí mínimo tiene que haber un representante de cada país americano, porque esa es la idea, ¿no? Justamente es la idea de que todos nosotros,
como americanos, nos complementemos, nos ayudamos mutuamente, conociendo justamente nuestra realidad material y entendiendo cuáles son justamente las salidas que tenemos que hacer en nuestros países en este caso y también en un frente común contra el imperialismo en nivel general, ¿no? Como América. Y pues ello. Bueno, excelente Mike. Muchas gracias. Y dijiste una frase poética, eso es como parril de redes. Bueno, vamos a Lady. Lady, ¿qué piensas tú? ¿Alguna conclusión? No, primeramente, gracias por este espacio, gracias por conectarme con gente tan chévere, tan genial, de que, bueno, no somos los únicos en construcción hacia el socialismo, hacia una lucha de clases, que hay muchas más personas, como es Rana, como es Michael y como son demás compañeros. Estos encuentros hay que realizarlos más, estas charlas, estos debates, estos cuestionamientos en redes sociales. Por ahora, seguramente haremos un encuentro personal en algún momento, Eso espero, manifestándolo claro que para sí. ello. Salud. Tenemos, Yo creo que debería ser en Manifestándolo para Venezuela. eso. yo Ay, también ay, creo que en amigo. Venezuela. Se vienen cositas, se vienen cositas. Esperemos que No, sí. mira, pero sí, la lucha es el día a día, ¿no? En la calle. Pero también la lucha es en las redes sociales. Ahí la derecha nos lleva una morena, ¿no? Entonces, esto hay que realizarlo, hay que compartirlo, hay que comunicarlo, como lo decía Mike, hay que decirle a más compañeros, hay que decirle a más compañeras, si se pudiera de que uno por país, imagínense un encuentro comunicacional de, aunque sea un representante por país, y hablar de sus realidades, de ver la perspectiva que tiene referente a nosotros, a Colombia, a cómo se está manejando todo, sería buenísimo, ¿no? Pero bueno, es un encuentro bastante agradable, es un encuentro de que muy abrazador. Decir que muchas veces uno se siente así como que solito en el mundo, de que bueno, solamente somos nosotros y que los demás, bueno, creen que no estamos haciendo una verdadera revolución, pero después tener estos encuentros, así como nosotros los estamos teniendo en estos momentos en Caracas, que vienen de más compañeros y compañeras de otros países y nos hacen ver de que no somos los únicos y que hay muchos más, es muy agradable y más incentivar a hacer contenido de izquierda, incentivar de que ser comunista, ser socialista, no es de señor ñángara de barba y pipa que lee a Stanley, no, no, hay más personas que jóvenes, que hay una izquierda jovial, hay una izquierda de chamos, de chamas, que va a seguir la lucha por muchos años más y no es solamente la derecha joven que está agarrando el timón del mundo. Aquí hay una juventud de izquierda que va a liderar nuestros países, que va a liderar el mundo y que construiremos esa lucha de clases que tanto soñamos. Esperemos que así sea. Muchas gracias, Lady, también por aceptar la invitación a todos. Bueno, vamos a Rana. Rana, ¿cuáles son como tus conclusiones? ¿Qué piensas? Adelante. Bueno, mis conclusiones así generales, primero, obviamente agradecer el espacio, ¿verdad? Porque no siempre se dan esos espacios y como dijo Lady, pues deberían de darse más, ojalá pronto seamos más. Yo apoyo el encuentro en Venezuela, no pude ir para el 10 de enero porque sinceramente me atrasé con cosas del pasaporte y me duele en el alma, pero sé que después voy a ir, y ojalá que todos podamos visitarnos y luego encontrarnos, pero mientras aprovechamos los espacios digitales. Y bueno, sí, no, yo creo que la lucha continúa, que simplemente tenemos que resistir. Parece que no está pasando nada, pero realmente estamos dando una lucha muy grande en redes sociales. Tal vez no la sentimos tanto porque no es presencial, pero sí está como ese ataque psicológico constante y tenemos que ser fuertes, tenemos que resistir y no, nada, dar la lucha. Muy bien, Rana. Bueno, muchas gracias a todos por aceptar la invitación. Eh,
lo más importante es sí, seguir teniendo estos encuentros, seguirnos encontrando, discutiendo, eh, atraer más camaradas a la causa y bueno, estar expectantes a todo lo que pueda suceder. Así que, bueno, de verdad que muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues nos seguiremos encontrando. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dios, cuídense. Buenas noches a todos. Muchas gracias por llegar al final de este video. Si te gustó, recuerda darle like, comentar y suscribirte. Es muy importante para mí tu apoyo. Abajo dejaré mis redes sociales y mi Patreon. Si puedes colaborar para que yo siga realizando este trabajo, te lo agradecería mucho. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.